No soy el autor, todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, favor de apoyar al autor para que siga publicando, gracias. Link de la historia, y del autor en la descripción del video. Fate X Ruby. Restos del destino. Capítulo 5. Weiss Schne era una persona llena de defectos. A pesar de su insistencia en lo contrario, ella era muy consciente del hecho de que era pequeña pero defectuosa. Incluso con eso dicho, ella tenía algunos puntos buenos, incluso si no eran lo suficientemente buenos, y sabía muy bien lo que era y de lo que no era capaz. Ese hecho solo la puso más que un poco en desacuerdo con su nueva pareja, Ruby Rose. Si bien se habían llevado bastante bien el otro día, la niña más joven era temeraria, demasiado emocionada, descontrolada, sin refinamiento, grosera y más que un poco infantil. Era la encarnación de cada rasgo que Weiss le había superado a una edad temprana y era irritante. Comenzó lentamente, el resentimiento que ardía en su corazón. Había sido solo una brasa, la más pequeña de las chispas, cuando el profesor Spin había convertido a Ruby en el líder del equipo sobre ella y cada acción que Ruby tomaba que se frotaba contra sus nervios crecía lentamente. Primero, había sido a la mañana siguiente con ese silbido desagradable e insistiendo en literas. Si bien la idea era práctica y Weiss siempre quiso literas cuando era niña, eso no cambió el hecho de que tal idea era infantil y no le impidió prácticamente sentir la mirada decepcionada de su padre en su espalda. Para empeorar las cosas, la completa falta de capacidad de Ruby para programar las cosas significaba que habían llegado unos minutos tarde a su primera clase, un hecho que hizo que sus mejillas ardieran de vergüenza incluso cuando el profesor Port les aseguró que la tardanza sería aceptable por hora. Un fracaso por culpa de Ruby y otro fracaso más en el suyo. Luego vino la clase misma. El profesor Port, en medio de sus divagaciones ciertamente inútiles, repasó los conceptos básicos de un cazador ideal y Weiss sintió que su frustración crecía cuando no pudo identificar ninguno de esos rasgos en su líder que había comenzado a garabatear en su cuaderno en algún momento. Cuando llegó el momento de una demostración, Weiss se ofreció de inmediato como voluntaria, con la plena intención de probarse a sí misma en contra de lo que el profesor Port la desafiara. Para su disgusto, el profesor Port que de alguna manera había capturado a un Barbatus y resultó ser un desafío mayor de lo que Weiss esperaba. Como si las cosas no pudieran empeorar, Ruby incluso tuvo el descaro de animarla y ofrecerle consejos. Si bien el consejo fue exacto, la asistencia fue exasperante y solo aumentó la ira de Weiss incluso mientras ella permanecía en silencio. Cuando los estudiantes salieron después de la clase, Ruby, que había notado el estado de ánimo decadente de su compañero, se apresuró a alcanzarla. «Oye Weiss». Ella gritó. «¿Qué?». Weiss dijo brevemente mientras no perdonaba a su líder más que una mirada. «¿Estás bien?». Ruby preguntó después de que la alcanzara. «Pareces estar realmente enojado por alguna razón». Weiss tuvo que rechinar los dientes para evitar arremeter contra ella mientras adoptaba la máscara estoica que era prácticamente el símbolo de su familia. «Estoy bien». Ruby no lo compró. «¿Estás seguro? Si algo anda mal, deberías hablar de ello. Quizás hasta pueda ayudarte. Si no, estoy seguro de que Blake o Jan pueden». Weiss aceleró un poco su ritmo mientras luchaba por controlar su ira mientras seguía a donde iba. «Dije que estoy bien. No necesito la ayuda de nadie, tú menos que nada». Una expresión de dolor cruzó la cara de Ruby cuando sus pasos vacilaron. Ella se recompuso rápidamente y volvió a alcanzar a su compañero. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué no quieres mi ayuda?». Weiss se detuvo abruptamente y giró sobre sus talones para mirar a la chica más joven, inhalando bruscamente por la nariz mientras reinaba una vez más en su temperamento. «Estoy bien. No necesito la ayuda de nadie. Solo tengo que solucionar algunos problemas y rápidamente. Ahora, debemos apurarnos antes de llegar tarde a otra clase». Ruby frunció el ceño ante la espalda de su compañero mientras prácticamente se alejaba. Parecía estar enojando a la otra chica con cada palabra y ni siquiera podía comenzar a entender por qué. Habían sido tan buenos amigos en el bosque ayer, ¿qué había cambiado? Simplemente no tenía sentido en absoluto. El resto del día no mejoró el estado de ánimo de Weiss.
A lo largo de todas las conferencias, Ruby siguió garabateando en su cuaderno de notas, solo ocasionalmente prestando la debida atención, y parecía estar más decidida a divertirse durante los ejercicios prácticos en lugar de tomarlos en serio. Durante el almuerzo, su comportamiento alimenticio demostró ser tan maleducado como Weiss imaginó y su dieta era simplemente infantil. Sin embargo, el almuerzo no fue del todo malo. El equipo JNPR parecía estar haciendo un escándalo por algo que Shiro había hecho llamado tamal. Dejó que todos probaran uno y Weiss tuvo que admitir que el sabor era divino para una comida tan simple. Él y Pirra también estaban impecablemente bien educados, lo que le dio una leve sensación de comodidad y le hizo desear que fueran sus compañeros de equipo. Yang era tan mala como su hermana, mientras que Blake era aceptable. Jaune no era tan malo como las hermanas, pero tampoco era tan bueno, mientras que Ren era casi tan bueno como Shiro y Pirra. Nora por su lado, Weiss simplemente se negó por completo a mirar directamente. Después de su última clase del día, Weiss estaba al final de su ingenio. Las payasadas de Ruby solo habían aumentado en número después del almuerzo e incluso tuvo el descaro de intentar arrastrarla a algunas de ellas. De hecho, parecía que la niña más joven había estado haciendo alarde de su mal comportamiento y era todo lo que Weiss podía hacer para no atacarla en medio de la clase. Mientras que Ruby haciendo un espectáculo de sí misma se reflejó mal en Weiss debido a que era una compañera de equipo y su compañera, lo último que haría sería ser una aún más grande. Si lograba mantener su comportamiento perfecto, entonces, cuando el martillo inevitablemente caía, probablemente podría minimizar el daño a sí misma. Ruby, sin embargo, parecía intentar hacer que eso no fuera posible. Cuando salían de su última clase, la niña más joven la llevó a un lado. Weiss, realmente creo que deberías decirme que está mal, dijo Ruby sin preámbulos. Ya. Te. Lo. Dije. Estoy. Bien, los puños apretados de Weiss temblaban, la piel alrededor de sus nudillos aún más pálida de lo que normalmente estaba, por el esfuerzo que tomó para mantener su voz nivelada. No, no lo estás. Has estado de mal humor desde esta mañana y está empeorando. Entonces, vamos, dime qué pasa y déjame ayudarte. Soy tu compañero, ¿verdad? Eso es para lo que estoy aquí. Weiss no pudo soportarlo. Este empuje incesante fue la gota que colmó el vaso. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Eres lo que me pasa. Se supone que eres un líder y todo lo que has sido es una molestia. Los ojos de Ruby se abrieron cuando estaba prácticamente balanceada sobre sus talones, sorprendida por la repentina vehemencia de su compañera. ¿Qué hice? Preguntó, su voz en gran parte confundida, pero con un toque de ira creciente. ¿Qué no has hecho? Habías mostrado alguna promesa en el bosque, pero, desde entonces, no has sido más que un poco infantil e inmadura. Weiss, ¿de dónde viene esto? ¿Qué pasó con toda esa charla sobre hacerme estar en forma? Pensé que estabas bien con estar en un equipo conmigo. En un equipo con usted, no en un equipo dirigido por usted. He estudiado y entrenado, he sudado y sangrado toda mi vida para convertirse en una cazadora, para convertirse en un líder apropiado, solo para esto pase. No solo no soy el líder el que lo es alguien que apenas puede comer adecuadamente. Francamente, merezco algo mejor. Weiss giró bruscamente sobre sus talones y comenzó a marcharse. Ruby, completamente conmocionada, comenzó a acercarse a su forma en retirada, para tratar de arreglarlo de alguna manera, cuando las siguientes palabras atravesaron su corazón como una flecha. El profesor Ospin cometió un error. Ruby Rose estaba confundida. No, mucho más que eso, sentía que estaba perdida en un sueño. Simplemente no tenía sentido. Nada tiene sentido. Ella y Weiss se habían llevado muy bien ayer e hicieron un equipo tan increíble. Weiss había acudido en su ayuda cuando intentó luchar sola contra el Deathstalker. Ella había seguido su plan de derribar el Nevermore sin quejarse. Claro, ella era un poco dura a veces, pero tenía buenas intenciones y Ruby tuvo que admitir que era un poco descuidada a veces, así que no es que las quejas de Weiss en ese entonces no hubieran tenido ningún mérito. Sin embargo, esto no tenía ningún sentido, sin importar cuánto pensara al respecto.
Fue una inversión tan completa de cómo actuó antes que, incluso después de que Wei se hubiera ido por un par de minutos, Ruby no se había movido ni una pulgada. Ahora eso no parecía ir muy bien. Nadie, eso era, excepto el profesor Spin que ahora estaba parado detrás de ella. Ruby casi saltó de su piel cuando se dio la vuelta antes de poner una mano sobre su corazón y tratar de estabilizar su respiración. Spin, por su parte, simplemente sonrió y tomó un sorbo de su cacao mientras ajustaba su agarre a su bastón. ¿Ella tiene razón?, preguntó Ruby, casi al borde de las lágrimas. ¿Cometiste un error? Spin se rió un poco. Eso está por verse. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que solo ha sido un día. Ruby, he cometido más errores que cualquier hombre, mujer y niño en este planeta, pero, en este momento, no considero que tu nombramiento como líder sea uno de ellos. Spin se inclinó hacia adelante para poder mirar fijamente e inquisitivamente a Ruby por encima de sus gafas con montura de alambre. ¿Acaso tú sí? Ruby parecía dudosa cuando respondió. No lo sé. Quiero decir, me sorprendió mucho cuando hiciste el anuncio. Nunca he dirigido a nadie antes y sinceramente no creo que tenga lo que se necesita para ser uno. Y, sin embargo, todavía estás haciendo tu mejor esfuerzo, ¿no? Por supuesto que sí. Sé que estoy cometiendo muchos errores y que los otros probablemente serían mejores, pero yo soy el que hiciste líder, así que realmente no tengo otra opción. Los otros ahora dependen de mí para liderarlos, pero todo lo que he hecho hoy es arruinar las cosas. Nos hizo llegar tarde a nuestra primera clase y todos mis intentos de animar a Wei solo condujeron a esto. Lo que has dicho es exactamente por qué te elegí para ser el líder, Ruby. Puedes ver los defectos en ti mismo, la fuerza en los demás y esforzarte por hacer que todos estén tan felices como sea posible. El hecho de que no lo hagas eso te está comiendo tanto, me dice mucho y, sin duda, a cualquier otro maestro aquí, si lo supieran. Para aquellos que lideran, el bienestar de su equipo es lo primero y más importante. Un buen líder se da cuenta de que no son nada sin el apoyo de su equipo y trabaja duro para estar a la altura de sus esfuerzos. Puede que hayas cometido errores hoy e indudablemente cometerás más errores en el futuro, pero debes entender que solo tienes 15 años y, como dijiste, nunca antes has guiado a nadie fuera de la batalla. Si lograste realizar tus tareas sin problemas sin cualquier experiencia previa, sería un milagro. Sin embargo, la marca de un verdadero líder no está en su capacidad para evitar cometer errores, sino en su capacidad para superar los errores que han cometido. Cualquier persona inteligente o sabia puede evitar errores, y esas cosas te llegarán a tiempo, pero se necesita un carácter verdaderamente fuerte para admitir y superar los errores una vez que se han cometido. Te han cargado con una responsabilidad desalentadora, Ruby. No puedes permitirte no rendir al máximo, ni siquiera por un momento, porque tu equipo buscará tu fuerza. Debes servir como un faro brillante para ellos, incluso mientras te empujan hacia adelante desde atrás. La presión será increíble. Sin embargo, creo que si sigues como estás y te das un poco más de crédito, serás un líder magnífico. Spin se dio la vuelta y dio un último consejo antes de alejarse. Te aconsejo que te tomes un tiempo y pienses en cómo cumplirás con tu responsabilidad. La cabeza de Ruby nadó mientras se recostaba contra la pared para apoyarse. Las palabras de la profesora Spin resonaban en sus oídos mucho después de que él se fuera, y tomó todo lo que ella tenía para clasificar y examinarlas todas. Su mente tardaría un tiempo en calmarse y aún más tiempo en asimilar completamente el significado de lo que le habían dicho, pero el fuego de la determinación que había cobrado vida en ella hizo que sus pasos fueran inquebrantables. Necesitaba encontrar a Wei y arreglar las cosas sin importar qué. Wei deambuló sin rumbo por los pasillos del edificio principal de Beacon, su mente corriendo con pensamientos nublados. Aunque algo satisfactorio, irse así con Ruby había sido una violación del decoro adecuado. Debería haber transmitido sus quejas de manera tranquila en un entorno más aislado. Sin embargo, no tenía sentido preocuparse demasiado por eso. No podía regresar y deshacer sus errores, por lo que todo lo que podía hacer ahora era vivir con ellos y esperar que nadie, o al menos no demasiada gente, lo hubiera presenciado.
Dejando a un lado su lapso de autocontrol, Weiss también se sintió un poco mal por cómo había redactado todo el asunto. Todo lo que había dicho era la verdad absoluta y nunca querría cambiar el significado, pero la entrega podría haberse manejado mucho mejor. Después de todo, Ruby era 2 años menor que ella y, por lo tanto, como su mayor, era su responsabilidad dar un buen ejemplo para ella. Que habían absolutamente no fue un buen ejemplo de cómo una dama y cazadora adecuada deben actuar. Weiss estaba tan perdida en sus pensamientos que casi no se dio cuenta de Shiro antes de que fuera demasiado tarde. En sus andanzas, se dirigió a uno de los balcones de Beacon y Shiro se apoyó contra la barandilla y miró hacia el atardecer, su expresión ilegible. «Hola, Weiss», dijo Shiro mientras le echaba una mirada a la heredera. «Hola, Shiro», respondió Weiss antes de decidir unirse a él. «¿Qué estás haciendo aquí?» Decidí dar un pequeño paseo para aclarar mi cabeza antes de ocuparme de mi tarea. La puesta de sol me llamó la atención, así que decidí disfrutarla. «¿Tú?» «Soy, casi lo mismo. Una buena constitución para que la sangre fluya es excelente para ayudar a mejorar el enfoque». «Correcto». Si Shiro había comprado la mentira o no, Weiss no podía decirlo. Permanecieron en un silencio semicómodo durante un rato, observando cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte, antes de que Weiss decidiera hablar de nuevo. «Tengo que decir que tienes mucha suerte. No estar en un equipo o tener un compañero debe ser agradable». «De alguna manera», admitió Shiro, «pero no diría que tengo suerte. En todo caso, es todo lo contrario. Oficialmente hablando, estoy en esto por mi cuenta. Sin nadie en quien confiar, tengo que manejar todo por mí mismo. Mi éxito o fracaso depende completamente de mí mismo». «Dices eso como si fuera algo malo». «Eso es porque lo es. ¿No sería preferible estar solo que formar equipo con alguien debajo de ti?» «No lo diría. Podría ser bajo ciertas circunstancias, pero no la mayoría de ellos. Además, de todos nuestros compañeros de clase con los que he interactuado, no diría que nadie aquí es tan incompatible que vale la pena considerarlo». «¿Estás diciendo que no hay ningún problema con las tareas del equipo?» «No creo que exista. Basado en mis limitadas observaciones, los equipos Ruby y JNPR están básicamente perfectamente equilibrados. Es casi suficiente para hacer creer en el destino». «¿Perfectamente equilibrado?» «No puedes creerlo seriamente. ¿Quieres decirme que Jaune y Pirra están perfectamente equilibradas?» Si Shiro notó el desliz de Weiss, no lo demostró. «Sí. Claro, si miras sus habilidades de combate, Jaune ni siquiera puede comenzar a compararse con Pirra. Realmente no puede estar a la altura de ella en la mayoría de los sentidos, de verdad. Sin embargo, hay mucho más en los equipos que eso. Incluso si un miembro de un equipo es mejor que el otro en todas las formas medibles, ese miembro más débil podría ser invaluable. No veo cómo eso puede ser cierto, pero, incluso si lo es, Jaune podría fácilmente matar a Pirra algún día». Weiss lamentó las palabras en el instante en que dejaron su boca, pero no tenía sentido tratar de recuperarlas. Shiro hizo una mueca. «Sí, eso definitivamente podría suceder», dijo, su mirada ya no era hacia el atardecer sino hacia algo lejano, «pero Pirra no es infalible. Ella no es perfecta. Si él trabaja lo suficiente, puede alcanzarla. Por supuesto, ni siquiera tiene que hacer mucho para mitigar ese riesgo. A juzgar por la historia de cómo derrotaron a ese Death Stalker, Jaune ya ha demostrado su valía. Tal vez, pero no tiene por qué liderarla a ella ni a los demás. Es claramente el peor entre ellos. Bueno, supongo que es un mejor líder que Nora. Estaré de acuerdo contigo en la última parte, pero no con los demás. Jaune tiene un carisma que a los demás les falta mucho y muestra signos de poseer una mente táctica fuerte». Weiss se burló, «Luego me dirás que crees que Ruby fue la elección perfecta como líder de mi equipo». Shiro miró a Weiss por el rabillo del ojo, «Eso es porque ella lo es». Weiss fulminó con la mirada a Shiro, su voz repentinamente helada, «¿Qué? Realmente lo es. Claro, es joven y tiene mucho que aprender, no todos, pero ella tiene los mismos rasgos que Jaune, pero con espadas y mucho más para ella. Estás loco. Simplemente no puedo creerte».
¿Estás diciendo que Ruby es un mejor líder que yo? Sí, y el hecho de que lo hayas preguntado es exactamente la razón. ¿Qué? Weiss debería haberse enojado con ese comentario, pero estaba más confundida que cualquier otra cosa. Todo esto es solo mi opinión, pero un buen líder es capaz de trabajar con lo que sea que se les dé. Pueden adaptarse a las situaciones tan rápido como vengan. Alguien que es un buen líder también es un buen subordinado, ya que no cuestionan lo que se les ha dado o se quejan de eso, solo consideran lo que pueden hacer con él y siguen mirando hacia adelante. No estás mirando hacia adelante, Weiss. Estoy demasiado ansiosa. Me preocupa que mi equipo no sea el mejor con ella como líder. ¿De verdad? Por supuesto que sí. Shiro tarareó. Bueno, si eso es lo que te preocupa, entonces ¿de qué te estás quejando? No eres el líder y eso es todo. No se pueden cambiar las circunstancias, nadie quiere. Si crees que Ruby no es capaz de llenar ese papel, la ayudará hasta que lo sea. Para aquellos que lideran, tener una pareja en la que puedas confiar plenamente, que te ayudará a cubrir tus debilidades y te empujará a ser más fuerte, es lo más importante. Ella puede aprender mucho de ti y tú de ella. ¿Puedo aprender mucho de Ruby? La voz de Weiss había perdido la mayor parte de su vehemencia anterior y la pregunta se hizo en una tenue contemplación, más para sí misma que para Shiro. Claro que puedes. Puedes aprender mucho de todos. Todos pueden aprender mucho de todos. Todos son diferentes de los demás y de esas diferencias podemos aprender muchas cosas. Eso es lo que hace a las personas especiales. Lo que nos da nuestras almas. Weiss tarareó y permaneció en silencio durante un largo momento mientras ambos continuaban viendo cómo el sol se hundía lentamente detrás del horizonte. Supongo, dijo Weiss al fin. Bueno, mejor me voy. Necesito terminar mi tarea rápidamente para poder comenzar la cena. Weiss simplemente tarareó cuando Shiro se fue, perdida en sus pensamientos una vez más. Una parte de Weiss quería negar las palabras de Shiro, para apuntalar sus defensas y simplemente decir que no sabía de qué estaba hablando. Sin embargo, en su mayor parte, ella no podía negar la verdad en gran parte de lo que dijo. Incluso antes de esto, ella habría dicho que un buen líder debe ser capaz de trabajar con lo que sea que le den y siempre estar esperando. Ella estuvo de acuerdo en que Ruby tenía una mente táctica fuerte y un gran carisma, toda la prueba con Nevermore y la facilidad que Weiss tuvo para hablar con ella lo demostró. Ella estuvo de acuerdo en que un buen líder también sería un buen subordinado o socio. Del mismo modo, estuvo de acuerdo con la implicación de que no estaba siendo una muy buena pareja en este momento. Otro más entre su larga lista de fracasos. No solo eso, Weiss podría decir que las palabras de Shiro no vinieron del mero pensamiento y suposición, sino de la observación y la experiencia de primera mano. Era evidente en la seguridad de que hablaba y en la forma en que había podido contrarrestar todo con facilidad. Incluso su insistencia en que Jaune pudiera alcanzar a Pirra parecía que provenía más de la experiencia de perseguir un ideal inalcanzable que del simple optimismo. Incluso si Weiss no hubiera estado de acuerdo, básicamente, con todo lo que dijo, sospechaba que su convicción podría haberla hecho repensar su posición. Sacudiendo la cabeza, Weiss dio una última mirada a la puesta de sol antes de darse la vuelta. Había algo que ahora necesitaba hacer que era primordial. Necesitaba encontrar a Ruby y arreglar las cosas sin importar qué. Ruby se sentó en el borde de la fuente del patio, mirando al cielo nocturno con un profundo suspiro. Había estado buscando a Weiss por todas partes durante la última hora y media y no había podido encontrarla. Yang y Black no la habían visto desde su última clase temprano ese día y Shiro había comentado que había hablado con ella en uno de los balcones, pero la otra chica ya se había ido para cuando ella llegó allí. Era justo, supuso. Los errores de Ruby habían hecho que Weiss se enojara con ella y ahora no quería hablar con ella ni siquiera verla. Tenía sentido y ella realmente no podía culparla. Realmente no había estado haciendo un buen trabajo como líder, después de todo, y Weiss realmente merecía algo mejor. Más que eso, ella era la que merecía ser la líder. Ruby no tenía dudas de que la heredera sería mucho mejor de lo que nunca podría esperar ser.
Alguien que estaba lleno de errores y defectos como ella nunca podría esperar estar a la altura de alguien que caminara por la vida con tanta gracia y facilidad que hizo que todo pareciera casi sin esfuerzo. Incluso si Ospin dijo que no había sido un error convertirla en la líder, todavía no se podía negar que Weiss habría sido la mejor opción. Mientras Ruby miraba la interminable manta de estrellas de arriba, extrañaba por completo el sonido de pasos acercándose a ella. «Ahí estás, Ruby», dijo una voz femenina. Con un sobresalto, Ruby se dio la vuelta para ver a la chica que había estado buscando a menos de 1,5 metros de ella. «Oh, Weiss. Estás aquí. Genial. Mira, te estaba buscando y...» Ruby se cayó de inmediato cuando Weiss levantó una mano. «Antes de decir algo, hay algunas cosas que debo decir primero». Weiss respiró hondo para calmar sus nervios y tragarse su orgullo antes de continuar. «Lo siento por cómo actué antes. Por cómo actué todo el día. Fue infantil de mi parte atacarte así porque no me salí con la mía. Así que lo siento». «No tienes que disculparte, Weiss», dijo Ruby con asombro. «Tenías razón. Realmente no he estado tomando esto tan en serio como debería haberlo hecho y he estado cometiendo errores todo el día. Realmente serías un líder mucho mejor que yo, Weiss, pero no puedo cambiar nuestros papeles. Pero yo sé hacer todo lo posible a la altura de sus estándares, Weiss. El suyo y el de Blake y Jan, también. Yo sé que no soy un líder bueno, pero te prometo que haré mi mejor esfuerzo para convertirse en uno». Weiss simplemente miró a Ruby con los ojos muy abiertos por un largo rato, completamente asombrada por lo que acababa de escuchar. Según cualquier observación racional, era claramente Weiss quien estaba equivocado y, sin embargo, aquí estaba Ruby, disculpándose por sus errores percibidos y prometiendo mejorar en el futuro. La simplicidad y seriedad eran suficientes para aturdir a Weiss sin palabras. Weiss ciertamente no era lo suficientemente bueno como para ser el compañero de Ruby. «No, me equivoqué», dijo Weiss una vez que logró que su lengua volviera a funcionar. «Has manejado esto mucho mejor que yo. Mis quejas contigo son insignificantes», dijo no por legítima preocupación por el bienestar de nuestro equipo, sino porque detestaba el hecho de que lo que creía legítimamente mío había sido tomado. «Yo realmente no habría sido un mejor líder, Ruby. Aún habríamos llegado tarde a nuestra primera clase y nada más habría cambiado. ¿Cuáles son estos agravios que tienes conmigo? Incluso si son mezquinos, todavía quiero saber». Ruby decidió no comentar nada más, sintiendo que sería mejor simplemente estar de acuerdo en no estar de acuerdo. «¿Dijiste algo sobre cómo comía antes?» «Oh, eso no es nada», Weiss intentó alejarla. «Es solo que encuentro que tu dieta y tus hábitos alimenticios son cuestionables. En cuanto a los demás, bueno, honestamente, solo hay uno y supongo que realmente no es insignificante. Realmente deberías prestar más atención en clase». Ruby parecía confundida, «pero estoy prestando atención en clase». Weiss le dio a Ruby una mirada incrédula. «Entonces, ¿por qué siempre te vi garabateando cuando te miraba?» Ruby lo miró confundida por unos momentos más antes de que una mirada de comprensión cubriera su rostro. «Oh», dijo mientras sacaba su cuaderno de su bolso. «Aquí, compruébalo por ti mismo». Ruby abrió una página al azar y se la mostró a Weiss. Era difícil distinguirlo con poca luz, pero Weiss pudo ver una serie de bocetos sorprendentemente buenos y, escondidos en los márgenes internos, estaban. ¿Recuerdan las palabras? Ruby asintió con la cabeza. ¿Sí? Ya ves, cuando era un niño, tuve muchos problemas en la escuela. Nunca pude prestar atención por mucho tiempo y seguiría zarpando y perdiendo la mitad de la clase. Hace unos años, yo aprendí algunas cosas y decidí combinarlas. Así que garabateo durante las conferencias si siento que mi atención se desvía y uso la conferencia como ruido de fondo. De vez en cuando, escribiré una palabra o frase que pueda leer más tarde para ayudarme a recordar las cosas importantes. Una vez que comencé a hacer eso, no tuve ningún problema. Ya veo, dijo Weiss mientras miraba las páginas con asombro. Entonces esta es otra falla de mi parte. Debería haberte preguntado al respecto en lugar de asumir lo peor.
Oh, no, está bien, de verdad, dijo Ruby cuando Waze le devolvió el cuaderno. Si no sabe sobre él, que no se ven muy mal y no es como si pudiera ver las palabras de donde se sienta. Waze sacudió suavemente la cabeza, pero la dejó deslizarse. No tenía idea de por qué Ruby sentía la necesidad de echar la culpa de los errores de Waze, pero eso era algo con lo que tendría que vivir y algo que tendría que intentar corregir de una forma u otra. Podrían ser socios, pero simplemente no tenía sentido en los innumerables defectos de Waze derribar a Ruby más de lo que ya lo harían. Se está haciendo tarde, observó Waze, y apuesto a que ninguno de nosotros ha comido desde el almuerzo o comenzado nuestra tarea. Vamos. Veamos si podemos encontrar algo para comer y trabajar juntos. Sí, me gustaría mucho, dijo Ruby con una sonrisa. Cuando fueron a buscar la cocina en su piso, se sorprendieron al encontrar un gran vento lleno de comida más que suficiente para dos en el refrigerador. En la caja había una etiqueta que decía: para Ruby Rose y Waze Schne, Emilia Shirou.